Vamos a revisar un resumen de otros sistemas sanguíneos diferentes del ABO y del RH. El conocimiento y estudio de los diferentes sistemas sanguíneos nos permiten identificar anticuerpos irregulares mediante la técnica apropiada que ya nosotros conocimos y si queremos estudiar los antígenos o el fenotipo eritrocitario, debemos tener antisueros comerciales. Y si queremos estudiar los anticuerpos irregulares, debemos tener pools de glóbulos rojos comerciales y con ello podemos dar respuesta a los requerimientos transfusionales con mayor seguridad. Y en ese sentido, ¿cierto? Nos preguntamos ¿cuándo un anticuerpo perteneciente a un sistema distinto del ABO tiene importancia clínica? Y la respuesta pasa por, ¿cierto? Saber que cuando es capaz de acortar la vida media de un glóbulo rojo a partir de la actividad del complemento o de un anticuerpo de clase IgG que produce hemólisis extravascular en el hígado y vaso. O, en segundo término, cuando está asociado a la enfermedad hemolítica del recién nacido, o bien cuando provoca hemólisis posttransfusional intra o extravascular. La gran cantidad de antígenos sobre la membrana del glóbulo rojo pertenecen a distintos sistemas sanguíneos y cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene una importancia distinta. Algunos trabajan o asocian, ¿cierto?, sus roles, pero cada uno de ellos tiene una validez y una importancia también primordial. A su vez, ¿cierto?, estos sistemas poseen diferentes funciones dentro del organismo, como habíamos revisado ya en el sistema RH, tiene, ¿cierto?, un rol importante no solo como transportador, sino que también en la integridad de la membrana del glóbulo rojo. Y así entonces varios otros sistemas tienen roles también de transportadores o de ligandos, de receptores. A la fecha se han descubierto aproximadamente 36 sistemas sanguíneos, cada uno de ellos presenta diferentes funciones y tiene también distinta importancia en medicina transfusional. Bueno, la ISBT, ¿cierto?, ha propuesto un orden, una nomenclatura para cada uno de ellos, como se observa en esta tabla, ¿cierto?, que resume el número, es el asignado según su descubrimiento, el nombre del sistema, luego el símbolo, el número de antígenos que presenta, el producto génico y su ubicación o localización cromosómica. Partamos entonces viendo algunas generalidades del sistema LEGO. Este sistema fue descubierto en el año 1946 por el británico Arthur Murray, quien detectó el anticuerpo anti-Lewis A en 2 muestras sanguíneas que después estudió enfrentándolas a muestras de otros pacientes para determinar la existencia del antígeno Lewis A. 2 años más tarde, en 1948, P.T.H.A. Andresen determinó la existencia del antígeno Lewis B. Bueno, la ISBT, como vimos también en el cuadrito anterior, lo ubica en el número 7, su símbolo es LE mayúscula, se localiza, ¿cierto?, en el brazo corto del cromosoma 19 y en relación a los aspectos genéticos, podemos decir que los antígenos de este sistema requieren la concurrencia de 3 genes, el H, el Lewis y el C, o el sen secretor. Por lo tanto, los antígenos del sistema ABO, H y Lewis tienen una estructura básica común que sería una sustancia precursora, que por acción del gen H adquiere la especificidad H, por acción del gen Lewis la especificidad Lewis A, y el gen C o el gen secretor, ¿cierto?, transforma el antígeno Lewis A en antígeno Lewis B. Utilizando los anticuerpos de especificidad anti-Lewis A y anti-Lewis B como antisueros, ¿cierto?, como reactivos, se pueden identificar estos fenotipos del sistema Lewis, que serían, ¿cierto?, el Lewis A menos B más, si es que no reacciona con el antisuero Lewis A y sí con el anti-Lewis B, ¿cierto? Y así sucesivamente podemos entonces calcular estos 4 fenotipos, ¿cierto?, en relación, insisto,
a los antisueros empleados. En relación a los antígenos de este sistema, los antígenos se encuentran en la saliva y en el plasma. En el plasma están en forma de glicolípidos y una vez que los antígenos se forman, son absorbidos por la membrana del eritrocito. En saliva, sin embargo, están como glicoproteínas. Estos antígenos están muy débilmente presentes en los recién nacidos y solo alcanzan presencia después de los 6 años. Los recién nacidos no se tipifican, ¿cierto?, con fenotipo Lewis y generalmente se tipifican cuando llega a ocurrir como fenotipo nulo, Lewis nulo, ¿ya? De hecho, se considera absolutamente poco fiable realizar un fenotipo Lewis en niños menores de 6 años de edad. Los antígenos principales de este sistema son el Lewis A y el Lewis B. El Lewis A es un antígeno simple, mientras que el Lewis B es compuesto, porque es necesaria la conjunción de la actividad de dos genes que forman parte del locus independiente, pero la actividad conjunta la realizan sobre un mismo sustrato. Con respecto al fenotipo nulo, corresponde a la carencia de los antígenos Lewis A y Lewis B en la superficie de los glóbulos rojos. No es una condición común, pero se presenta con más frecuencia que los fenotipos nulos de otros sistemas. En relación a los anticuerpos de este sistema, generalmente son anticuerpos naturales de tipo IgM, pudiéndose encontrar también de clase IgG. Es importante mencionar que la mayoría de los anti-Lewis A y anti-Lewis B juntos o de manera individual se dan en fenotipos Lewis nulo, es decir, Lewis A menos B menos, y puede aparecer un anti-Lewis A más B, ¿cierto?, capaz de interactuar con los antígenos Lewis A y Lewis B solo, ¿cierto?, en esas situaciones, en ese tipo de personas. El anti-Lewis A es un anticuerpo más común en este sistema. Ocasionalmente puede provocar casos moderados de reacción transfusional hemolítica extravascular, inmediata o retardada, debido a que generalmente es de clase IgM, ya que los antígenos Lewis no están debidamente formados al nacer, no producen enfermedad hemolítica al recién nacido. El Lewis B es un anticuerpo menos común y no tiene importancia clínica. En relación a la frecuencia, tanto en caucásicos como en afroamericanos y en asiáticos se presenta con una frecuencia similar, tal como la podemos apreciar, ¿cierto?, en esta tablita. Veamos entonces, ahora revisemos un resumen del sistema Kell. El sistema Kell, hay que decirlo, después del sistema RH, es uno de los más importantes en medicina transfusional. El nombre del sistema es Kell. El número del sistema según la ISBT es el número 6. Símbolo del sistema KEL mayúscula. Nombre del gen Kell. Ubicación cromosómica, brazo largo del cromosoma 7. También, ¿cierto?, hay que tener en consideración el gen XK, ubicado, ¿cierto?, en el cromosoma corto, en el brazo corto del cromosoma X. Este sistema se hereda bajo leyes mendelianas con codominancia y presenta 36 antígenos. En 1946, los científicos Robert Coombs, Arthur Murray y Robert Reis descubren por primera vez el anticuerpo Kell en el suero de una mujer, la señora Kelleher, cuyo hijo nació con enfermedad hemolítica, y al anticuerpo irregular lo denominaron anti-Kell, basado, ¿cierto?, en el nombre de la señora donde se descubrió. En 1949, Levine y colaboradores describen el antichelano, que sería el anticuerpo antitético a anti-Kell. En 1957, Allen y Lewis descubrieron el anti-KPA, ¿cierto?, y su probable anticuerpo antitético, el anti-KPB. En 1957, Chow y colaboradores describen el Kell nulo, también llamado PELS. En 1961,
Allen y colaboradores describen el fenotipo donde los antígenos KEL se expresan muy débilmente y a este lo denominaron MacLeod. Este resultado lo obtuvieron durante test de rutina aplicados a estudiantes de medicina. Casi fue un azar. En 1963, Walker y colaboradores describen el anticuerpo anti-JSB. Este es un sistema polimórfico y complejo, decíamos, con 36 antígenos. Está integrado por una tripleta y cuatro pares de antígenos antitéticos, ¿cierto? Que serían el Penney, Rothenberg y el KPC, el KEL y el chelano, el Suter y Matthews, el Coté y Wicks. Y más de 15 de alta frecuencia y 5 de baja frecuencia. Los antígenos del sistema KEL aparecen a las 10 semanas de gestación y están completamente desarrollados al nacimiento. Los antígenos de este sistema se producen a partir de una sustancia precursora, KX, codificada, ¿cierto?, por el gen XK, situado en el cromosoma X, como habíamos mencionado. Posteriormente, los genes KEL autosómicos convierten la sustancia KX en antígenos del sistema KEL. La proteína KX se encuentra en músculo, en corazón, en cerebro y tejido hematopoyético. En células con fenotipo null no se expresa ningún antígeno KEL. Y en los fenotipos como el MacLeod, los antígenos KEL son expresados muy débilmente. Aquí tenemos, ¿cierto?, los términos comunes con que se denominan estos antígenos del sistema KEL y la frecuencia con que aparecen, ¿cierto?, en la mayoría de la raza blanca. Acá tenemos otro cuadrito que también nos presenta la frecuencia y es interesante observar, ¿cierto?, la frecuencia con que se presentan estos antígenos y que fueron comprobados con el uso de sus respectivos antisueros, como lo muestra esta tablita, ¿cierto? El anti-KEL, el anti-chelano, el anti-Penney, anti-Rothenberg, anti-Suter y anti-Matthews. ¿Ya? Con esos antisueros entonces se llegó a concluir, ¿cierto?, este fenotipo y la frecuencia de ellos. Esta tablita muestra la frecuencia en Chile, ¿cierto? En nuestro país se presenta la misma tendencia de la población general en el chelano y Rothenberg, que tienen la mayor frecuencia, y solo Penney muestra una frecuencia algo mayor que la tendencia general que mostraba en la tabla anterior. Los anticuerpos de este sistema ocupan el tercer lugar en frecuencia de detección en los servicios de sangre. Hemos visto que su detección es muy importante y se incluyen todas las tarjetas de fenotipaje junto a los 5 antígenos más importantes del sistema RH. Estos anticuerpos son estimulados por transfusión o embarazo. La mayoría son haloanticuerpos IgG de tipo IgG1 y ocasionalmente fijan complemento, y en menor frecuencia son del tipo IgM. Los anti-KEL y anti-chelano son de tipo IgG, capaces de causar enfermedad hemolítica al recién nacido y reacciones hemolíticas posttransfusionales de leve a severa. Generalmente provienen de una haloinmunización transfusional o feto-materna. Bueno, es importante recalcar que cuando un receptor recibe una transfusión de concentrado de glóbulos rojos, existe la posibilidad de que presente incompatibilidad con alguno de los antígenos del sistema RH, con los antígenos principales del sistema KEL o con antígenos de otro sistema sanguíneo. Si esto ocurre, en primera instancia, induce una haloinmunización a mediano plazo, es decir, la formación de anticuerpos específicos contra los antígenos que están ausentes en el receptor. Sin embargo, en un segundo contacto con el mismo antígeno, la unión antígeno-anticuerpo desencadena reacciones hemolíticas intra o extravasculares con intervención del sistema del complemento que varían en cuanto a severidad y frecuencia, dependiendo del sistema sanguíneo involucrado. Y este es un sistema de alta importancia clínica. Insisto mucho en que el sistema KEL es uno de los sistemas que hay que tener con mucha consideración
cada vez, ¿cierto?, que hacemos una identificación de anticuerpos irregulares, técnica que vamos a analizar posteriormente. Acá, ¿cierto?, en relación a los efectos clínicos que provoca la presencia de estos anticuerpos, si bien todos son importantes, los efectos de los anticuerpos Kell y Matthews son muy severos si es que son causantes de enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿cierto? Inclusive con desenlace fatal. Este es otro sistema. El sistema P, este sistema, ¿cierto?, tiene el símbolo P1, está localizado en el brazo largo del cromosoma 22 y no se sabe todavía cuáles son el nombre del gen, ¿cierto? Hay algunos estudios que están aún pendientes. Vamos a revisar lo que podamos ver de este sistema. Se ha venido estudiando desde 1927, cuando se descubre, ¿cierto?, por Landsteiner, y hasta 1975 continuaban los estudios al respecto y siguen apareciendo papers, ¿cierto?, investigaciones en relación a este sistema. Los antígenos de este sistema están bioquímicamente relacionados a los grupos ABO e I. Ya vamos a ver también algo del sistema I. Son antígenos débilmente inmunogénicos y se heredan de forma mendeliana. Los antígenos P, ¿cierto?, podemos revisar aquí, bajo una sustancia precursora, la cual por acción de una enzima, la PK-transferasa, se le agrega una galactosa y se forma el antígeno P, el cual por acción de otra enzima, la P-transferasa, ¿cierto?, quien agrega una N-acetilgalactosamina, se forma el antígeno P. Y el antígeno P1 también por acción, ¿cierto?, de enzima como la P1-transferasa, que actúa sobre un paraglobósido, entonces se formaría el antígeno P1. Aquí lo tenemos en otra lámina, ¿cierto?, que explica exactamente lo mismo. El antígeno P1 es un glicolípido. Está presente a las 12 semanas de gestación, pobremente desarrollado en recién nacido. Alcanza su pic a los 7 años, es débil en niños en comparación con adultos y se expresa también en leucocitos, en eritrocitos, en plaquetas y en fibroblastos. El antígeno PK también es conocido, ¿cierto?, como CD77. Se ha detectado en eritrocitos, en fibroblastos, en leucocitos, plaquetas, músculo liso de la vía digestiva, sistema urogenital, en células epiteliales y células malignas. Todos los individuos PK producen de manera natural el anticuerpo anti-P. Eso hay que considerarlo. Parece ser heredado en forma recesiva y se le ha asociado al linfoma de Burkitt. Con respecto al antígeno P, está bien desarrollado al nacer, se presenta en eritrocitos, linfocitos, plaquetas, células endoteliales, fibroblastos, células malignas. Es un receptor celular del parvovirus B19 y también puede serlo de Escherichia coli, que se fija en las células del endotelio de las vías urinarias, generando, ¿cierto?, infección del tracto urinario. Es un globósido, o sea, oligosacáridos de ceramidas que contienen 2 o más residuos de azúcar, generalmente galactosa, glucosa y N-acetilgalactosamina. Los anticuerpos de este sistema son naturales, de tipo IgM o IgG. Pueden producir reacción posttransfusional y enfermedad hemolítica del recién nacido. Los anticuerpos anti-P están presentes en individuos PK, lo habíamos mencionado anteriormente. El anti-PK, este anticuerpo está siempre acompañado por un anti-P1 y un anti-P. Y entonces aparece también el anticuerpo PP1PK. El anticuerpo se le llamó antitejano y en su mayor parte es IgG. Se ha observado en algunas reacciones posttransfusionales y es posible que genere abortos. El sistema I es un sistema que forma parte del grupo sanguíneo, ¿cierto? Y según la ISBT es el número 027 y el antígeno I chica se encuadra dentro de las colecciones de antígenos.
Está relacionado con los sistemas ABO y Lewis por su estructura bioquímica. El antígeno I pequeña es de alta frecuencia en recién nacido y va disminuyendo a medida que avanza la edad, siendo en la edad adulta I grande positivos e I pequeña negativos. Lo que sucede es que este antígeno al nacer es una cadena lineal y a medida que avanza la edad se va ramificando. Entonces se pierde I pequeña para dar paso, ¿cierto?, a I grande. El anticuerpo anti-I grande siempre está presente como un halo anticuerpo en el suero de individuos con fenotipo del adulto I grande y pequeña más, aunque se encuentra más normalmente como un autoanticuerpo en pacientes con enfermedad de aglutinina fría o con anemia hemolítica por anticuerpos de tipo IgM. Bueno, los adultos pueden presentar una pequeña cantidad de I pequeña y que sean I pequeña positiva mayoritariamente, eso sí es muy raro. Los anticuerpos anti-I grande son habitualmente aglutinina fría, débiles, con frecuencia fija complemento. Son de tipo IgM y carecen de importancia médica. Revisemos ahora un rápido resumen del sistema MNS. Es el número 02 en la clasificación de la ISBT. Tras el sistema RH es el segundo que tiene más antígenos. El tipo de herencia también es mendeliana codominante y fue descrito en 1927, ¿cierto? En 1947 se descubrió antígenos y anticuerpos de este sistema. En el 51 descubre un anticuerpo anti-S, Levin, y en el 53 Wiener describe el anti-U. Los antígenos de este sistema. A la fecha se involucran 48 antígenos distintos, pero los más importantes son M grande, N grande, S pequeña y U. Estos antígenos son característicos del eritrocito y de sus precursores en médula ósea. En esta tablita están, ¿cierto?, todos los antígenos del sistema, con su número respectivo de la ISBT, ¿cierto? Están presentes antes del nacimiento, desde la 9ª semana de gestación. Los antígenos M y N son alelos codominantes que se unen estrechamente a los antígenos S grande, S pequeña, que también son codominantes. Los antígenos son frecuentes en la población. M tiene una frecuencia aproximada del 78%, N el 72%, S grande 55%, S pequeña 89% y U superior a 99%. Los antígenos M y N son cianoglicoproteínas que atraviesan la membrana celular y el extremo carboxi terminal se encuentra al interior de los hematíes y el amino terminal en el medio extracelular. Estos antígenos son destruidos por enzimas como la fisina, tripsina y papaína, y eso siempre hay que considerarlo, ¿cierto?, para poder entonces tratarlos en el laboratorio. En relación a sus aspectos bioquímicos, tenemos que el locus para el MNS, ¿cierto?, es el GPI y está localizado en el cromo 4, específicamente, ¿cierto?, en el brazo largo del cromosoma, en la subbanda 28 y 31. El GPI se compone de 3 genes unidos cercanamente, el GPIA, GPIB y GPIE. El gen GPIA codifica para la glicoporina A, que contiene los antígenos M y N, que son codominantes, como ya habíamos dicho. El gen GPIB, que codifica para la glicoforina B, conteniendo los antígenos S grande, S pequeña, U. El GPIE no codifica proteínas detectables en la membrana del glóbulo rojo y se le asocia con la formación de nuevas variantes alélicas. El GPA, la glicoproteína A y la glicoproteína B atraviesan la membrana celular del eritrocito una sola vez. Su función específica está relacionada con la resistencia a la infección por Plasmodium SP, está relacionada con complementos, citoquina y algunos virus, y se dice que también es receptor para Escherichia coli.
Diferencia entre los antígenos M y N. M posee una serina y glicina en las posiciones aminoácidicas 1 y 5 respectivamente. Sin embargo, N en esas mismas posiciones posee una leucina y una glutamina. En el caso de los antígenos presentes en la glicoforina B, la diferencia entre el antígeno S grande y S pequeña es un cambio de una metionina en la posición 29 por una treonina. Mientras que también puede existir una recombinación de genes que produce glicoforinas híbridas A y B, lo que también puede causar algunas variantes antigénicas, tales como la glicoforina Dantou o la glicoforina Moore. En relación a los anticuerpos, el anti-M es predominantemente IgM y puede ser un anticuerpo natural. Cuando son de naturaleza IgG, deben considerarse clínicamente significativos, aunque raramente causan enfermedad hemolítica al recién nacido. El anti-N es muy raro. Tiene una reactividad similar al anti-M, actuando como una crioglutinina débil y tiene escasa trascendencia clínica. El anti-S pequeña y el anti-S normalmente aparecen tras una inmunización eritrocitaria debido a transfusiones o embarazo. Normalmente son de tipo IgG y ellas sí son capaces de causar reacciones hemolíticas transfusionales retardadas y enfermedad hemolítica del recién nacido. El anti-U es raro, pero debe ser considerado en pacientes previamente transfundidos o en mujeres negras embarazadas que tienen anticuerpos frente a antígenos de alta frecuencia. El anti-U causa reacción hemolítica transfusional inmediata y tardía, así como casos graves de enfermedad hemolítica del recién nacido. Se ha encontrado un anticuerpo contra gran cantidad de antígenos de baja incidencia del sistema NS, como por ejemplo el CLA, DANE, Dantou, ERIC y todos los que están aquí, ¿cierto?, mencionados. Veamos algo del sistema DAFI. Bueno, en 1950, ¿cierto? Catbush y colaboradores demuestran en un paciente hemofílico politransfundido, el señor Duffy, la presencia de un anticuerpo irregular y lo denominan anti-Duffy-A. Después, Ike Nichols o colaboradores descubren el anticuerpo anti-Duffy-B en una mujer que cursaba su tercer embarazo. En el 55 se reporta la existencia del fenotipo nulo en población afroamericana. Luego, el 68 se demuestra el locus Duffy, cierto, que está presente en el cromosoma 1 y está muy cercano al centrómero del cromosoma. El 71 se descubren otros antígenos de este sistema Duffy, cierto, el 3, el 4, el 5 y el 6, pero solo el 3 se asocia con alguna significancia clínica. El 73 se describen a los anticuerpos anti-Duffy4, anti-Duffy5 contra los antígenos Duffy4 y Duffy5. En relación a la nomenclatura ISBT, el nombre ya lo dijimos, sistema Duffy, está en el número 8, su símbolo es FY mayúscula, el nombre de gen es TARC, ¿cierto? Se ubica en el brazo largo del cromosoma 1 y presenta 6 antígenos que están descritos aquí en la tablita, ¿cierto?, a mi izquierda. Los antígenos Duffy-A y B están bien desarrollados al nacer. Son detectados en fetos de 6 a 7 semanas de gestación. Son de baja antigenicidad, la homogenización de Duffy-A es poco común, aunque 20 veces mayor que Duffy-B y 40 veces mayor que KEL. Los antígenos Duffy-A y B poseen receptores para el parásito de la malaria, el Plasmodium vivax, por lo que los individuos que son fenotípicamente null, es decir, AB negativo, tienen resistencia natural a la malaria. Duffy-A es un válido marcador antropológico, lo hemos comentado en algunas ocasiones, ¿cierto?, la importancia que tienen estos sistemas, no solo este, sino que otros como marcadores antropológicos. Y Duffy-A+, B+, y Duffy-A-, B+, son muy comunes entre la población blanca, siendo el fenotipo Duffy-A-, B- o null muy raro en la misma, pero bastante frecuente en la población negra de Estados Unidos, como puede apreciarse, ¿cierto?, en esta tablita.
están localizados, digo, en la glicoproteína de peso, que tiene un peso molecular entre 35.000 a 50.000 daltons, ubicada en la membrana del glóbulo rojo. DAFI A, B y 6 están localizados en el extremo N-terminal de la glicoproteína DAFI. Son sensibles a la acción de enzimas. DAFI A tiene más o menos 17.000 sitios antigénicos en el glóbulo rojo homocigoto, DAFI A, y más o menos 7.000 en heterocigotos, como por ejemplo DAFI B, por lo tanto, ¿cierto?, presentan efecto dosis. Estos anticuerpos son estimulados por transfusión o embarazo, son de clase IgG, generalmente IgG1. El anti-DAFI A y el anti-DAFI B son anticuerpos más frecuentes e importantes. Alrededor del 50% de los DAFI A fijan complemento y en menor porcentaje los DAFI B. El efecto clínico, ¿cierto?, que presentan está resumido en este cuadrito, tanto para el DAFI A, el DAFI B, como el DAFI 3, y en relación tanto a las reacciones hemolíticas posttransfusionales como a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Como pueden darse cuenta ustedes, los 3 anticuerpos, ¿cierto?, tienen relación con este tipo de efectos clínicos. Por lo tanto, son clínicamente significativos. El sistema KID es otro de los sistemas que revisaremos muy brevemente. Y en 1951, Allen y colaboradores descubren en el suero de una mujer embarazada, la señora Kidd. Hasta este minuto ya se han dado cuenta que todos los sistemas, ¿cierto?, toman el nombre de las personas donde fueron descubiertos ya sea sus antígenos o sus anticuerpos por alguna situación médica. Bueno, en este caso el sistema KID toma el nombre, ¿cierto?, por esta mujer, la señora Kidd. Que ella presentó un anticuerpo irregular, ¿cierto?, al que se le denominó anti-JA. Y esto en memoria de su hijo, ¿cierto?, que presentó una enfermedad hemolítica del recién nacido, y las iniciales de esta guaguita responden entonces a que él se llamaba John Kidd, y las iniciales para el anticuerpo, ¿cierto?, en memoria de este niño. En 1953 se encuentra el antitético de este anticuerpo, y en el 59 se descubre el fenotipo nulo. Para la ISBT el nombre es KID, el número es el 9, el símbolo JK, el nombre del gen SLC14A1, ubicado, ¿cierto?, en el brazo largo del cromosoma 18, y presenta 3 antígenos que están puestos en el cuadrito, ¿cierto?, a mi derecha. Generalidades del sistema. Es un sistema polimórfico definido por 3 antígenos, el JKA, JKB y JK3. La proteína KID es el mayor transportador de urea del glóbulo rojo y cumple un rol en preservar la estabilidad osmótica, dado su rol. Los antígenos, ¿cierto?, tienen 3 variantes alélicas que determinan los antígenos que se heredan en forma mendeliana. JKA y JKB aparecen tempranamente en el feto, entre las 7 y 11 semanas, y están bien desarrollados al nacer. JKA tiene 14.000 sitios antigénicos en homocigoto, JKA, por lo tanto, insistimos nuevamente, presenta efecto dosis. El fenotipo JKA-B- o null resulta de 2 diferentes caminos, probablemente un gen silente homocigoto en el locus JK o un gen dominante inhibidor diferente del JK. Uno de los 2 caminos estaría, ¿cierto?, avalando la teoría. En relación a la frecuencia, podemos, ¿cierto?, revisar el JKB, es el que en la raza negra presenta menor proporción, y es interesante también ver cómo este sistema también se convierte en un marcador antropológico, ya que el sistema nulo, ¿cierto?, el fenotipo nulo, se presenta con una frecuencia mayor que en asiáticos que en caucásicos o en negros.
Podemos también hacer la comparación con la frecuencia genética en Chile de ambos antígenos, ¿cierto? Y es más o menos similar. Los anticuerpos son estimulados por transfusión o embarazo. Los anticuerpos de este sistema son responsables de al menos 1/3 de las reacciones hemolíticas posttransfusionales tardías. La mayoría son a los anticuerpos IgG, predomina el isotipo IgG3 o en mezcla con IgG1, y algunos también son IgM. Fijan complementos, son clínicamente significativos y se les considera particularmente peligrosos por presentar respuesta anamnésica. Habitualmente desaparecen de algunos meses de haber sido detectados. Una respuesta anamnésica en medicina es una respuesta inmunológica retardada, como ustedes seguramente ya lo conocen, y el término se usa con frecuencia en medicina transfusional y se refiere a un incidente de reexposición en el que se forma el anticuerpo en la exposición inicial a un antígeno, en una primera transfusión, pero la población de células B de memoria, ¿cierto?, se desvanece con el tiempo y el anticuerpo se vuelve indetectable en el transcurso de los años. Si el paciente se vuelve a exponer al mismo antígeno ofensivo en una futura transfusión, lo que podría suceder porque la prueba de anticuerpos sería de hecho negativa, todavía habría una producción masiva y rápida de anticuerpos IgG contra el antígeno, lo que causaría una reacción de transfusión de tipo hemolítica tardía. Ocasionalmente se ha encontrado anticuerpo JKA en anemia hemolítica autoinmune. JKA es más común que el anti-JKB. Tienen un rápido deterioro y pérdida de almacenamiento, incluso se vuelven indetectables. Es difícil detectar a los anticuerpos in vitro. Eso hace que generalmente encontremos títulos bajitos. Tanto el JKA como el JKB presentan efecto dosis. Los anticuerpos, ¿cierto?, y su relación con los efectos clínicos están resumidos en este cuadrito, y lo que sí podemos concluir es que es un sistema de importancia clínica, dada, ¿cierto?, la probabilidad de causar enfermedad hemolítica en el recién nacido y reacciones hemolíticas posttransfusionales con gravedad, ¿cierto?, que va poco frecuente y leve para los recién nacidos, pero de gravedad mediana a severa en las reacciones hemolíticas posttransfusionales. En relación al sistema Diego ahora, en 1953 en Venezuela, Layris y Arens descubren anticuerpos en el suero de una mujer dirigidos contra los antígenos presentes en los eritrocitos de su hijo de nombre Diego, los cuales le causaron enfermedad hemolítica al recién nacido con desenlace de muerte. El antígeno descubierto fue denominado DIA y su respectivo anticuerpo anti-DIA, ¿cierto? Bueno, después en el 55 se describe otro antígeno de este sistema, ¿cierto? El 67 se describe el antígeno DIB, luego el 92 se descubre la asociación del antígeno DIA con la banda 3 del glóbulo rojo, y en 1995 se descubren, ¿cierto?, la asociación de los alelos del WR y de los Diego. Layris y sus colaboradores estudiaron 4 generaciones de la familia que originó el descubrimiento y notaron que la tercera generación y la cuarta generación parecían ser de origen caucásico, pero su piel tenía un pequeño color marrón oscuro de origen mongoliano. Teniendo en cuenta esta observación, estudiaron las características físicas de 280 y tantos individuos provenientes de diferentes países. Para el estudio utilizaron suero anti-Diego A y medio de Coombs. Bueno, el resultado reveló que 6 individuos de todos estos 260 y tantos, 280 y tantos que estudiaron, presentaban el antígeno, y además entre ellos no había ningún parentesco. A partir de estos hallazgos, en 1955, Layris, ¿cierto?, concluyó que era evidente que el factor Diego no se restringía a una sola familia y podría encontrarse en poblaciones general en Venezuela y probablemente en América del Sur, aparentemente con significancia genética, antropológica y clínica, y con una incidencia relativamente alta. Este sistema
tiene, ¿cierto?, como símbolo de la ISBT DI, está en el número 10, el símbolo del gen es SCL4A1/AE1, está ubicado en el brazo largo del cromosoma 17, codifica para la proteína de la banda 3 del glóbulo rojo y los antígenos Diego son alelos codominantes. Los antígenos está compuesto por 22 antígenos distintos, tiene dos sets de pares independientes que serían el DA y el DB y el WRA y el WRB. El DA y el WRA son antígenos de baja incidencia y los B, es decir, el DB y el WRB, son antígenos de alta incidencia. En este cuadro se destaca mejor la sustitución aminoacídica de los principales antígenos del sistema Diego, ¿cierto? El antígeno DA tiene una leucina en la posición 854, sin embargo el DB tiene una prolina en esa misma posición. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con los WRA y WRB, que en la posición 658 el RA tiene una lisina y el B, ¿cierto?, tiene una glutamina. Los antígenos del sistema Diego se ubican en la proteína banda 3, y recordemos que la banda 3 es una proteína integral de la membrana del eritrocito encargada del intercambio aniónico del cloro y del bicarbonato y del transporte de dióxido de carbono. El DA y el DB se utilizan como marcadores antropológicos debido a que el DA está presente en poblaciones mongoloides e indígenas americanos. La expresión del antígeno WRB depende de la presencia de la glicoforina A. Todos los antígenos Diego se localizan en los bucles extracelulares, con la mayoría de ellos, que son 13, que se agrupan en los bucles tercero y cuarto. Las excepciones son los antígenos ELO y DA, DB, que se localizan en los bucles extracelulares primero y séptimo respectivamente, como se puede apreciar, ¿cierto?, en ese esquema. Frecuencia mundial, ¿cierto? La mayor frecuencia la presentan los indios Caijanjes de Brasil, supongo que así se lee, los indios mayas de Guatemala y los Inuit de Siberia, ¿cierto? Son los que tienen mayor frecuencia dentro de este estudio de frecuencia. En poblaciones del antígeno DA es relativamente de alta incidencia, como en Japón, se deben incluir hematíes DA positivos en la prueba de detección de anticuerpos irregulares, y eso es obvio, ¿cierto? Lo hemos comentado en algunos laboratorios, lo importante que es ofrecer la diversidad antigénica para detectar los anticuerpos irregulares, pero que sea acorde a la población objeto donde se está realizando el estudio. Los anti-DA pueden causar anemia hemolítica del recién nacido y reacciones hemolíticas posttransfusionales. El anti-DB es infrecuente pero de importancia clínica, y el WRA se identifica generalmente en individuos sin estímulo previo, en ocasiones provoca anemia hemolítica del recién nacido y reacción transfusional. Bueno, revisemos ahora otro sistema que sería el sistema Lutheran. En 1945, Callender y Reis hallaron el primer caso de un anticuerpo que reveló la existencia de este sistema en un paciente enfermo con lupus eritematoso diseminado que había recibido 2 transfusiones de sangre y su suero contenía varios otros anticuerpos. El 56, ¿cierto?, se descubre el anticuerpo anti-Lutheran B, definiéndolo como un alelo de Lutheran A. El 61 se describe el fenotipo nulo del sistema. El 71 se describe otro anticuerpo relacionado con el sistema Lutheran, que sería el anti-Lutheran 4. En el 97 se aísla el gen humano del sistema Lutheran y luego, ¿cierto?, ese mismo año se determina la organización del gen Lutheran. La ISBT lo ubica en el número 5, su símbolo es LU mayúscula, presenta 25 antígenos, se ubica en el brazo largo del cromosoma 19
y también, ¿cierto?, su herencia es de tipo codominante. Los antígenos del sistema están presentados todos en este cuadro, lo pueden revisar en detalle. Y el desarrollo de los antígenos, comienzan estos a desarrollarse durante el periodo fetal, en la semana 10 a la 12. Sin embargo, al nacer la expresión es débil, por lo que se encuentran poco desarrollados, lo que coadyuva, ¿cierto?, a la ausencia de enfermedad hemolítica causada por este sistema. La expresión completa de estos antígenos ocurre alrededor de los 15 años. Los antígenos Luteran son glicoproteínas de 3 regiones, una extracelular que presenta 510 aminoácidos, la parte hidrofóbica con 20 aminoácidos y la citoplasmática con 50 aminoácidos. Se han encontrado en la membrana del glóbulo rojo, hígado fetal, endotelio y vaso sanguíneo, glomérulo y células tubulares del riñón adulto. Se une a la laminina, que es la componente de la matriz subendotelial. Al respecto, se ha observado que los glóbulos rojos de pacientes con anemia de pranocítica se une a la laminina soluble y el glóbulo rojo expresaría un 67% más de antígenos Luteran, provocando una oclusión en los vasos sanguíneos, como lo muestra la figura en este minuto. Los Luteran A y Luteran B son alelos polimórficos. La condición de heterocigoto u homocigoto determina la fuerza antigénica, por lo tanto también presentan efecto dosis. En relación a los sitios antigénicos, Luteran A-B+, presenta de 1640 a 4000 sitios antigénicos, y Luteran A+B+, es decir, heterocigoto, presenta menos sitios antigénicos. Con eso demostramos, ¿cierto?, su efecto dosis. Se han descrito 3 mecanismos de formación para el Luteran null. El fenotipo, primeramente, ¿cierto?, el fenotipo negativo es heredado como un rasgo dominante atribuido al gen inhibidor independientemente segregado, que sería el inhibidor LU, impidiendo la expresión de los antígenos del grupo sanguíneo Luteran y de otros sistemas también. En segundo lugar, un gen Luteran presumiblemente amorfo sería heredado por ambos progenitores. Y en tercer lugar, el tercer fenotipo Luteran null se debería a un supresor portado por el cromosoma X recesivo en su efecto. Con respecto a la frecuencia, podemos observar, ¿cierto?, que el Luteran B se presenta con mayor frecuencia que el Luteran A. Los anticuerpos anti-Luteran A se observan en respuesta a embarazo y transfusiones, usualmente son de tipo IgM y no generan enfermedad hemolítica al recién nacido. Los Luteran B pueden ser estimulados por transfusión o embarazo, disminuyen la vida media del glóbulo rojo transfundido, son usualmente de tipo IgG, pueden provocar enfermedad hemolítica al recién nacido leve, generan reacción hemolítica post-transfusional. Y esta tablita nos resume los principales grupos eritrocitarios con importancia clínica, y ponemos siempre en primer lugar el sistema BO, seguido de la BH, ¿cierto? El KEL no está acá en tercer lugar, pero debería estarlo. El MNS, el Lewis, P, Luteran, DAF y KIT serían, ¿cierto?, los principales sistemas que provocan enfermedad hemolítica al recién nacido o enfermedad hemolítica o reacción hemolítica posttransfusional, ¿cierto? No todos ellos, pero algunos sí presentan casos de leve a severos, otros hasta con causa de fatalidad. Algunos en menor proporción se presentan en enfermedad hemolítica del recién nacido o reacciones hemolíticas posttransfusionales, pero siempre hay que considerarlo porque han habido casos en que sí se ha demostrado, ¿cierto?, su importancia clínica. Con respecto a un estudio que se hizo en Chile, se utilizaron los diferentes sistemas sanguíneos para hacer un estudio de marcadores genéticos, es decir, en 4 localidades, ¿cierto?, de Chile, como fueron Paposo, Laitec, Uquica y Carelmapu, ¿cierto? Se utilizó los sistemas sanguíneos como marcadores antropológicos y lograron un estudio interesante, ¿cierto?, que se puede revisar en la Revista Médica de Chile
en el volumen 126 de 1998. Por otro lado, también nosotros hemos hecho algunos esfuerzos y en el año 2008 buscamos, ¿cierto?, con qué frecuencia se presentaban los anticuerpos irregulares en la población general, ¿cierto? Pero además, cuál era el sistema que pudiese tener más importancia o más presencia en la población estudiada de acá de Antofagasta. Y encontramos, ¿cierto?, lo separamos por sexo, por lo tanto encontramos que en el sexo femenino el sistema, el anticuerpo con más frecuencia que se presentó fue el antiquel, seguido de algunos ciertos anticuerpos del sistema RH. Interesante también era discutirlo que en mujeres, ¿cierto?, se presentan con mayor frecuencia y eso es evidente, causado por los múltiples embarazos, ¿cierto?, y algunas de ellas además con algunas transfusiones o experiencias transfusionales. Bueno, hay muchos otros sistemas, ¿cierto? Y en este minuto la ISBT ubica en el número 32 y 33 los sistemas Langerie y Junior, que se descubrieron en el 2012 en un estudio liderado por el biólogo Brian Baliff de la Universidad de Vermont en Estados Unidos, que anunció que junto a su equipo estaban investigando otros tipos de antígenos eritrocitarios aún desconocidos. Y ellos inclusive, ¿cierto?, indicaron que probablemente habían entre 10 a 15 más de estos sistemas que todavía no se han podido determinar claramente, diciendo que ellos saben que hay un problema, pero que no saben todavía cuál es la proteína que está causando esa dificultad. En ese mismo año, en el 2012, identificaron la base genética del grupo sanguíneo Langerie y del grupo sanguíneo Junior, que son extremadamente raros en el mundo, pero que tienen sentido en ciertas poblaciones japonesas y en gitanos europeos. Los antígenos del grupo sanguíneo Langerie se expresan en los glóbulos rojos, pero también en la membrana plasmática de células de carcinoma hepatocelular. Bueno, se desarrolló un anticuerpo monoclonal específico de Langerie para facilitar la identificación de los donantes de sangre Langerie negativo, quienes podrían presentar algunas mutaciones. Y además ellos concluyeron, ¿cierto?, con este equipo de estudiosos, que más de 50.000 japoneses son junior negativos y pueden tener problemas de transfusión de sangre e incompatibilidad feto-materna. Como ustedes pueden apreciar entonces, con respecto a los sistemas sanguíneos eritrocitarios, hay mucho por decir, mucho por descubrir, mucho por revisar. Son 36 sistemas complejos, ¿cierto? Nosotros hemos querido hacer en este momento solo un resumen, indicando y tratando de hacer relevancia en algunas de las características primordiales de cada uno de estos sistemas, sobre todo, ¿cierto?, en el comportamiento de los anticuerpos, porque estos son los llamados anticuerpos irregulares que vamos a comenzar a estudiar en creo que el próximo semestre ya nos tocan unas semanitas más. Muchísimas gracias. Les dejo entonces a su disposición el resumen y las consultas también en la fecha indicada. Muy amables y muchas gracias.